a empezar de nuevo. Les decía yo que vamos a hacer un repaso de los comandos de Docker. En realidad lo que vamos a hacer en unos laboratorios, y en el laboratorio vamos a ver cómo corremos, o cómo los comandos que vamos ejecutando, y vamos haciéndolo a manera de práctica en esta vuelta. La teoría la vimos la semana pasada. Y vamos a ver cómo todo esto de redes, de almacenamientos, de seguridad, de Linux, todo esto se usa al final en contenedores. Entonces, todo eso lo vamos a seguir repasando en lo que vemos contenedores. Sí quedó, como les dije yo, que era un poco abstracto. Tal vez veo que es un poco abstracto para ustedes todavía entender lo que es contenedor. Entonces hoy la clase va a ser de que entendamos bien lo que estamos usando, qué realmente es contenedores y por qué es importante. Bien. Digamos, vuelvo y repito, esto que vemos aquí celeste alrededor, digamos que es su computadora, ese es su Windows, su Linux o su Mac. En el caso de Linux, digamos, yo instalo el Docker, instalo el Docker, y es lo que hace que corra un servicio dentro de mi Linux. Es un servicio, ¿verdad? Es un engine que le llamamos, por eso que le dicen Docker Engine. Es una máquina de Docker que nos va a permitir correr pequeñas aplicacioncitas o pequeños sistemas operativos con funciones específicas, ¿verdad? Esa es la idea de contenedores. Poder correr varios sistemas operativos en la máquina, pero que son muy livianos, no como las máquinas virtuales que son pesadas y más grandes. Bien, en el caso de Linux es solo instalar el Docker. En el caso de Windows tenemos que ayudarnos con un subsystem que le llamamos, un subsistema que se llama WSL2. ¿Por qué? Porque al final cuando se corren estos pequeños sistemas operativos que vamos a correr son Linux, ellos hacen llamado al sistema operativo, hacen llamado a lo que le llamamos el kernel del sistema operativo, el núcleo del sistema operativo. Entonces, como ellos son Linux, ellos van a llamar como Linux, pero si Linux está corriendo dentro de un Windows, no se van a entender. Entonces, el WSL2 que ustedes han instalado anteriormente, lo que está creando es un subsistema, como si fuese una máquina virtual con Linux. Entonces, allá adentro es donde ustedes están instalando el Docker. ¿Estamos? O sea, entonces, al final es como que si esto celeste que está aquí fuese su sistema operativo, pero usted tiene una capa más que es un Linux, y de entre esos Linux va el Docker. ¿Estamos? ¿Tenemos eso claro? Bueno, entonces en ese Docker vamos a correr pequeños sistemas operativos con funciones específicas. Aquí necesito que estemos claros con ese tema de contenedores, ¿verdad? Al final es como que cada cosilla, lo que vamos a estar corriendo son pequeños sistemas operativos, pequeños Linux que son diferentes Linux. Si levantamos diferentes contenedores, son diferentes Linux, pero que tienen una paquetería cada uno diferente. ¿Por qué tienen diferente paquetería? Porque vamos a ver que eso depende de la imagen que estemos usando para crear ese Linux. ¿Estamos? Bien. Importante mencionar, porque hubo confusión la otra vez con el tema de que en qué servidor está corriendo esto. Como lo estamos usando ahorita, no está corriendo en ningún servidor, está corriendo en nuestra máquina, en nuestro sistema operativo, en este caso en el Windows de ustedes, en el Linux mío o en el que use Mac, ¿verdad? Obviamente la Mac es un Linux, por debajo de la mesa tiene es Mac, pero corre, la base es como si fuera un Linux, un Unix. Entonces, los llamados hacia el kernel del sistema operativo se hacen igual que como si fuera un Linux. En el caso de Windows es diferente. Por eso que en Windows, para que pueda trabajar, necesitan WSL2. WSL2 es como si estuvieran instalando una máquina virtual con Linux dentro del Windows. Y después allí corren todo. ¿Estamos? Bien. Entonces, es importante aquí que entender que cuando yo estoy corriendo el Docker Engine y yo corro estos contenedores, ellos corren en esa máquina, ellos corren dentro de esa máquina que esa máquina que conocemos como Docker. Docker no es la única, hay más, pero es la que estamos usando ahorita. Entonces, esos pequeños sistemas operativos, ¿cuántos puedo correr? Tantos como soporte la máquina. Y va a soportar muchos porque son muy pequeños. Entonces, si ustedes se fijan, estos cuadritos negros que vemos aquí son los pequeños sistemas operativos que vamos a correr. Si ve, por ejemplo, el de la izquierda, yo puse aquí que es un Linux con Nginx. El de a la derecha es un Linux que tiene Nmap. Yo puedo instalar otro pequeño contenedor que sea un Linux con herramientas de networking.
O yo puedo instalar otro pequeño Linux con un sistema de CMS que le llamamos, bueno, CMS es para hacer páginas web que le llamamos WordPress. Yo puedo correr otro contenedor pequeñito con una base de datos. Y así, o sea, puedo tener múltiples contenedores con funciones distintas, cada uno pequeñito e incluso interconectando entre ellos. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta allí? ¿Se puede usar otro sistema operativo en lugar de Linux si lo necesitara para un proyecto? Es que ahí donde viene el detalle. Me están preguntando, Rosa, que si se puede usar otro sistema operativo que no sea Linux. Bueno, por excelencia siempre se usa Linux, pero podría pasar que se use otro sistema operativo pequeño, sí, pero aquí donde viene el detalle. No puedo correr yo un Windows, o sea, un contenedor Windows, no puedo correr un pequeño contenedor Windows si el sistema operativo base, el que le llamamos el host, el principal, es un Linux. No se puede, porque él va a llamar funciones del kernel de Windows y el sistema operativo host, el que los contiene a ellos, no le va a entender. Simple y sencillamente no va a correr. Entonces, si yo quiero correr contenedores de Windows, tendría que hacerlo dentro de un Windows. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿pero por qué corre entonces un Linux dentro de un Windows? ¿Por qué vamos a correr contenedores Linux? Porque estamos haciéndolo a través de WSL2, del Ubuntu que ustedes instalaron. Ese es el que estamos usando como Linux en su máquina. ¿Estamos? Por tanto, tienen que traten de abrir el Ubuntu. El WSL2 es interesante porque aunque usted no abran el Ubuntu y usted corrieran el Docker en Windows, él por debajo de la mesa está usando el WSL2, está usando el Linux que se instaló con el WSL2. Bien, ahora usted dice, ok, está bien, pero entonces, ¿de a dónde salen esas imágenes del espacio cuando yo las corro? ¿De dónde las trae? Estos pequeños sistemas operativos, ¿de dónde los trae? Por default, Docker está conectado a un lugar en internet que se llama Docker Hub, que es público. Entonces, cuando yo llamo a alguna imagen, él vaya a buscarla en Docker Hub. Yo puedo tener otro repositorio de imágenes que no sea Docker Hub. Sí, yo puedo tener en el mío propio si quiero en otro lugar. Pero tengo que configurar Docker para que Docker se loguee a otro lugar y no a Docker Hub. Por default, él está conectado a Docker Hub. ¿Estamos? Bien. Eh, por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer un pequeño laboratorio aquí, en donde vamos a... Aquí hay una letra que no me está apareciendo a mí en la pantalla. Perdón. Vamos a darle ahí. Al final dice para troubleshooting aquí. Ustedes sí las ven, pero yo no. Yo tengo otra cosa acá que no me permite ver las letras. Entonces, un pequeño detalle técnico. Ajá, ok. Digamos, igual me lo cambió acá, pero no importa. Seguimos. Entonces, el primer laboratorio que vamos a hacer es un laboratorio en donde vamos a correr. Todos tienen Docker en sus máquinas, ¿verdad? El que puede abrir el Ubuntu, que abran los Ubuntus. ¿Está bien? Todos tienen el Ubuntu abierto. Pues vamos a hacer un pequeño laboratorio con Docker donde vamos a correr para que ustedes vean, por ejemplo, para las cosas que pueden ser útiles. Una de las tantas. Al final, los contenedores se usan, digamos, ya eso lo vamos a ver más adelante, en servidores en Internet, precisamente para eso, para dar servicios. Entonces, cuando la gente tiene aplicaciones tipo web, se monta sobre contenedores, en vez de montarlas sobre servidores, al final es importante entender que todo es servidores, pero los contenedores es otra capa de abstracción más que hay allí en donde yo puedo correr en un servidor múltiples contenedores con múltiples funciones diferentes. En vez de instalar cada servicio que yo quiera, no, yo instalo contenedores que brindan servicios. Esa es la diferencia. ¿Por qué es importante? Porque si a mí se me daña el servidor y yo tengo instalada servicios, múltiples servicios, yo tendría que volver a configurar otro servidor igual. Eso es súper lento. Si yo lo trabajo con contenedores, basta, de hecho, si lo trabajo bien, yo puedo tener múltiples servidores con muchos de estos paquetes, con muchos de estos sistemas operativos dando servicio. Y si se cae uno, automáticamente el otro soporta los servicios.
porque soporta más contenedores. ¿Estamos? Bueno, vamos a entrar ahorita en la práctica. Ujú. Bueno, seguimos. Vamos a abrirla, para probar esto, vamos a abrir la terminal. Déjeme. Sí, eso está bien, Meli. Vamos a abrir la terminal. Voy a tratar de hacerla un poco más grande, las letras, para que la puedan ver mejor. Y voy a ver, y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí Docker PS, nada más para ver que Docker esté funcionando bien y les tiene que salir algo como esto, Container ID, la. Bien. Vamos a correr una imagen. En el laboratorio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr una imagen. Y les voy a pasar este link a todos por el chat. Entonces, lo que va a pasarle a ustedes, vamos a correr esto allí, ¿verdad? Entre todos vamos a pegarlo. Y vamos a correr. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a correr una imagen que está en Docker Hub, que es de este autor, John Lavelle, y se llama Network Tools. Esa es una imagen que tiene herramientas de networking. Entonces, lo que estamos creando es un pequeño contenedor que vamos a usar para hacer cierto análisis de la red, digamos, pero sin instalar todas esas aplicaciones en nuestras máquinas, sino que simplemente agarramos un contenedor que ya las tiene, lo usamos para lo que queremos y después simplemente podemos o dejarlo corriendo o simplemente lo quitamos de Docker, ¿verdad? Entonces, importante, yo puedo hacer dos funciones aquí. Yo puedo hacer Docker pull la imagen y bajarla y después correrla. Yo puedo hacer Docker run y el run se encarga de bajarla y de correrla. O sea, él va a hacer un pull. ¿Está bien? Entonces, como ustedes lo van a hacer run directo, yo voy a hacerlo un poquito diferente para que ustedes vean la diferencia. Cuando ustedes le dan el Docker run a esa imagen, lo que le dieron, se dieron cuenta de que mandó un mensaje diciendo que la imagen no estaba. Y después procede a empezar a descargarla, ¿verdad? Sí, entonces eso es porque él busca primero la imagen en su máquina. Si en la máquina de nosotros no está, entonces él va y la busca en Docker Hub. Por eso es que le decía que no estaba, porque no está en nuestra máquina. Estamos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, Docker pull, vea la diferencia. Él empieza a bajarla. Bueno, ya aquí parece que yo la tenía en mi máquina. Él empieza a bajarla, hace proceso de descarga y cuando ya yo hago un Docker run, voy a copiarlo de nuevo. Ya la corrió de una vez. Súper rápido. Entonces, vamos a hacer algo diferente. Yo tengo acá otra ventanita. Si yo en esa otra ventanita, yo hago un Docker PS, vea que ahora la imagen está corriendo. Meli, si dijiste algo no te escuché. Sí, es que aquí hay mucho ruido. No Dígame. está corriendo. Yo puse Docker run y no me corre. Dice que el comando no funciona. Es que ya yo corrí lo que tú mandaste en el WhatsApp Ajá. y me corrió. Ah, ok, pero ya te entendí. Vea, pon atención, pon atención. Estoy en network. Sí, escúchame, escúchame. Cuando tú corriste eso, ve mi pantalla, ¿verdad? Ves que en mi pantalla, si yo me cambio de pantalla, ¿verdad? Y yo corro Docker PS en mi pantalla, no en la de ustedes, ves que aquí ya hay un contenedor que está corriendo. Aquí dice, ya hay un container ID, y es este Network Tools. En la ventana de ustedes, como ustedes lo corrieron, ya les voy a explicar qué es lo que está pasando. Como ustedes los corrieron, con el comando este que le dieron, este comando que está aquí, ¿lo ves? Tú le estás diciendo, bueno, tú le estás diciendo aquí -it. ¿Qué significa -it? Eso lo expliqué en la clase anterior. Significa que lo corra de manera interactiva, ¿verdad? O sea, me va a preguntar, me va a pedir cosas del input.
pero no me va a tirar nada del output del contenedor que me conecté. Entonces el T lo que hace es tirarme a mi pantalla el output del contenedor. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando yo corro -IT, literalmente estoy pegado al contenedor. No sé si me explico. Tú tienes el contenedor abierto. Cuando tú corriste ese comando en tu máquina, cuando tú corres el IT en tu máquina, ya él está pegado al contenedor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ya tú estás dentro del contenedor, no en tu máquina. Tú estás en la terminal del contenedor. Entonces, obviamente, si tú corres Docker PS allí, te va a decir que command not found porque él no tiene Docker. ¿Me explico? Ya, ahora sí entendí. Entonces, volvemos al gráfico este. Vamos acá. Volvemos al gráfico aquí. Entonces, tú cuando corres cuando tú puedes levantar el contenedor y dejarlo ahí y después conectarte. Esa es una opción. O puedes levantarlo y conectarte una vez, que fue lo que hicimos nosotros con el -IT. Entonces, nosotros en ese momento que lo corremos, él levantó el contenedor y de una vez nos colocó dentro del contenedor. Entonces, ya tú no estás afuera en tu máquina usando Docker. Ahora tú estás metida adentro. Entonces, tú no puedes correr Docker dentro del contenedor porque ese es otro sistema operativo aparte. ¿Me explico? Entonces, ya estando dentro del contenedor, lo que vamos a usar son las herramientas que él tiene, que no están en mi máquina ni en la máquina de ustedes. Entonces, estando, digamos, aquí, dentro del sistema operativo, vamos a hacer un par de cosas. Vamos a ejecutar el comando que se llama speed test. Entonces, para que vean que él ya tiene una herramienta para medir la velocidad de internet. Entonces, si yo le doy enter, él va a empezar a buscar los lugares más cercanos, me dice cuál es mi IP, va a hacer un testing de velocidad. Si ustedes lo corren y va a empezar a probar. Bueno, como estamos corriendo todos juntos, posiblemente nos mande menos, mucho menos, porque estamos haciendo pruebas nosotros acá. Entonces, si tú lo corres allá, speed test, todo pegado, él va a empezar a hacer prueba de velocidad de la casa, de donde estás. ¿Lo ves? Sí, ya lo corrí. Es que tengo que estar apagando el micrófono porque hay mucho ruido. Dentro del contenedor uno puede listar los comandos que hay. Sí, sí. Es un Linux. Es como si usted tuviera conectado un Linux remoto, pero en realidad está en su máquina. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, que un contenedor es un sistema operativo independiente del resto, es independiente de tu máquina, es independiente de otros contenedores. ¿Estamos? Es virtual, pero es como si estuviera real, pues es real. Es que técnicamente es real porque está ahí, porque corre y porque tiene librerías y un montón de cosas y se comporta como sistema operativo real. Lo que pasa es que ya cuando uno lo ve, digamos, a nivel del host, el host es la máquina principal es una aplicación que le está pidiendo funciones de kernel, es decir, funciones de networking, funciones de memoria, funciones de CPU. Para tu host, tu máquina principal, lo ve así como si fuera un Windows, como si fuera un Office, perdón, como si fuera un Office, como si fuera el programa de edición de gráficos y así lo ve tu máquina, digamos. Pero para fines prácticos, él es un sistema operativo independiente, como si fuera un sistema operativo completo, pero con los mínimos paquetes necesarios para la función que tú quieres hacer. En este caso, nosotros queremos bajar un paquete que tenga herramientas de networking para hacer test en la red, por ejemplo, para hacer pruebas de red y demás. Pero no queremos instalar ese montón de paquetes en nuestra máquina, porque posiblemente después necesitamos actualizarlos y así. Entonces, para eso mejor me bajo, con el tiempo me bajo me creo un contenedor nuevo con una imagen más reciente que viene con paquetes más nuevos. ¿Lo vemos? La ventaja aquí es esta, por ejemplo. Yo no sé si esto me presente la versión.
Vamos a ver si la tiene. Tendrá para presentarme versión menos V. Dice que no reconoce el... Y si le pongo menos version, no lo tiene. Ah, bueno, aquí dice menos version. Observa esto. Si yo le doy aquí, ven la versión que yo tengo. Dice que el Command Line Interface es la versión 2.13, pero es un programa que obviamente corre con Python, es un lenguaje de programación. Y me dice 3.12.12. Si todos ustedes hacen lo mismo, le va a salir exactamente la misma versión a todos. No importa que tengan Windows, no importa que tengan Linux, no importa que usen Mac. Si ustedes le dan speed test menos version, a todos le tiene que salir la misma versión. Fíjense para que vean. Bueno, ¿por qué no sale la misma versión? Porque nos bajamos la misma imagen de contenedor para crear el contenedor en nuestra máquina. Eso es la ventaja de usar contenedores, que una vez yo creo una imagen, esa imagen va a correr igual la misma versión, las mismas dependencias donde sea que yo la ponga. Independientemente de la máquina donde yo lo corra, independientemente de la versión de Python que yo tenga. Vea, quiero enseñarle algo. Vea, esta es la ventana pegado al contenedor, pero voy a dar una ventana de mi máquina. Si en mi máquina yo hago Python menos V o menos version, no sé si es menos version. Python menos V, óigame a mí, Python, y tampoco es menos V. Menos. Tampoco es menos version. No, yo creo que corriendo Python, ni siquiera lo tengo instalado. O sea, ni siquiera lo tengo instalado. Posiblemente esté como Python 3. Ve, entonces vea la diferencia. En mi máquina, el Python es el 3.13.5, pero a pesar de que esto está corriendo en mi máquina, él tiene su propio Python, que es diferente al de la mía, ¿lo ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no importa qué librería yo use en mi máquina, él siempre va a usar las librerías que tiene el contenedor. Entonces, la gente que programa, no importa que tú hayas instalado en tu máquina, si tú corres un contenedor, corre con las librerías con que tú probaste y con que él funcionó. Por ende, no importa dónde lo corras, en qué máquina lo corras, debe siempre funcionar. Si funcionó, siempre funciona. Entonces, esa es la idea de tener contenedores. Que yo estoy empaquetando mi programa, estoy empaquetando mi aplicación y mi aplicación, no importa en qué Windows, ni qué librería, ni nada tenga, siempre va a correr porque ya las dependencias las tiene él allí. Las dependencias se refiere a las versiones de las librerías que él ocupa, que él necesita. ¿Estamos? Entonces, si yo le hago exit aquí, ya me salí y yo hago docker ps, nótese que desapareció. Ya no está. De hecho, si yo me cambio de ventana a la otra ventana mía, es lo mismo porque es mi otra ventana. Vea, docker ps es mi misma máquina, desapareció. Ven, ¿por qué pasa eso? Porque los contenedores se pueden diseñar de dos maneras. Usualmente el contenedor es un Linux que él corre, ejecuta una acción y sale. ¿Por qué eso? Porque tú puedes crear un job. ¿Qué es un job? Yo puedo automatizar ahí que él ejecute una acción, guarda un archivo en tal lugar y ciérrate. Entonces él solo corre, ejecuta eso y se cierra. ¿Estamos? Eso es porque no vale la pena exactamente para ahorrar recursos, no vale la pena que algo esté corriendo haciendo nada, a menos que siempre deba estar disponible por algo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo levanto una imagen diferente, yo corro aquí Docker Run, ustedes lo pueden hacer también allá, en Nginx, vean que yo no estoy usando "-it", ¿lo ven? Entonces no voy a entrar en modo interactivo. ¿Qué significa que no voy a entrar en modo interactivo? Pero bueno, aquí además de Docker Run,
vamos a usar -D, porque si no le va a tirar todo en la pantalla y esa no es la idea. Docker run -D, ven que él corrió algo, pero corrió y pareciera que hubiera cerrado, ¿verdad? ¿Lo ven? Sin embargo, si yo hago docker ps, ve que él está corriendo allá en el fondo, en el background está corriendo. Aquí hay uno. El -D es para que no me tire los logs en la pantalla. ¿Por qué este sí está corriendo y por qué el anterior core se cae, se termina si yo no le pongo el -IT? Porque en este caso, este contenedor está diseñado para correr un servicio. Entonces, ese servicio una vez se levanta, queda corriendo. Y mientras ese servicio esté corriendo, el contenedor va a seguir allí. ¿Estamos? Cuando el contenedor se diseña, uno le indica si es un proceso que siempre tiene que estar corriendo. No, eso depende de lo que corra. Si es una aplicación que corre y muere, el contenedor corre y muere. Si es un servicio que corre y no muere hasta que alguien lo mate, él se va a quedar vivo. ¿Estamos, Meli? ¿O algo no entendiste? Lo que entiendo es que yo tengo que salir de él entonces para que él no deje, para que deje de correr en mi máquina. No, ok. No, el asunto está así, digamos. Cuando tú corres un contenedor, él ejecuta una acción y se cierra. Sí. ¿Estamos? Ese es el defecto. ¿Estamos claros ahí? En este caso, el Nginx no se cierra porque cuando él levanta, él ejecuta un servicio. Pero como el servicio se queda allí esperando, ¿verdad? Porque es un servicio, es como si fuera una aplicación que está esperando algo. Él no se va a morir, él va a seguir vivo. ¿Estamos? Entonces él va a seguir vivo ahí corriendo. ¿Por qué? Porque es un web server, así funcionan los servicios. Los servicios se levantan y quedan corriendo. ¿Estamos? Entonces él no se muere. Esa es la diferencia. Ahora, si yo quiero un servicio de esos que levanta y se van, yo no quiero que se muera, sino que me permita introducir datos y interactuar con él. Entonces, para que no se muera, sino que me permita interactuar con él, yo uso el -IT, que es el que fue este que usamos anterior. ¿Ves que aparece -IT? Ese -IT es importante, ese -IT es eso, entra en modo interactivo. Es decir, la I es que yo pueda meter datos, que sea escribirle, y la T es que él me diga qué hace después de que yo escribí algo y le di enter. Eso se llama modo interactivo. Pero recuerda lo que yo dije, él ejecuta algo y se cierra, ¿verdad? Entonces, ahora, ok, entonces eso quiere decir que yo lo podría mandar a correr el speed test y que cuando termine se cierre. Sí, yo puedo hacerlo, vea. En vez de ponerle modo interactivo aquí, voy a ponerle docker run. Vamos a quitarle todo esto. Y al final le voy a poner un comando. Y el comando va a ser speed test. Ahora, lo último que tú escribas, él lo detecta como un comando. ¿Verdad? Como ejecuta eso en el sistema operativo que está corriendo. Entonces, ahora él lo que va a hacer lo mismo, pero no es interactivo. Es decir, ya yo no le puedo escribir el speed test como hice hace un rato. Simplemente se lo estoy mandando de una vez. No sé si me explico. Entonces, de esta forma, yo puedo decirle a él, córrelo. Y claro, cuando él termina, se va a cerrar. Entonces, si yo le hago enter, vea lo que pasa. Ve que empezó a correr de una vez. Pero no es interactivo porque yo no puedo escribirle nada. ¿Me explico? Entonces, vea que apenas él termina, si yo me voy a esta pantalla acá, a la otra, y yo le hago docker ps, no, es que ya se me va a tener. Docker ps, vea que él está corriendo. Ah, no, este es el Nginx, ya el otro debe haber terminado. Vamos a correrlo de nuevo. Docker ps. Ahí empezó a correr de nuevo. Vamos acá a hacer docker ps. Ve que ahora a él le aparece aquí, porque ese momento está corriendo. Apenas él termina, se va a desaparecer de allí. Ahí vamos a ver que termine. Ya ahí terminó. Si yo me voy acá y hago docker ps de nuevo,
Ven que él ya no aparece. Sin embargo, el de Nginx sigue ahí porque Nginx es un servicio y está corriendo. ¿Estamos? Ahora usted dice, ok, está bien. Eso quiere decir que él corre y hace algo. Yo me puedo conectar a él para ejecutar ese algo cuando yo quiera sin que él se cierre, usando el modo interactivo, usando "-it". Ok, pero ahora el Nginx también es un Linux que tiene Nginx. Entonces, ¿puedo yo conectarme de manera interactiva al Nginx? Sí. ¿Puedo yo conectarme de manera interactiva a ese Linux una vez que está corriendo, como ahorita que está corriendo? Sí. ¿Cómo? Entonces se puede usar el comando exec, ¿verdad? Agarro el ID, le digo "-it", obviamente, porque voy a entrar a él de manera interactiva. Voy a copiar el ID del contenedor porque tengo que decirle a quién quiero conectarme. Porque quiero conectarme. Vamos a ver hasta que aquí me pegó un poco cosas más. Y le voy a decir bin bash. ¿Qué es bin bash? Bin bash es que me tira el shell. El shell de bash. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo le doy enter, vea, ya ahí me conecté. Ahí estoy conectado al contenedor. ¿Lo ven? Si yo le hago psaux aquí, que se acuerdan que psaux era para listar los procesos dentro del contenedor. Si yo le doy enter, me dice que no tiene esa. Ok, ¿por qué no lo tiene? A ver. A ver, ¿sabe, Meli? No lo ha descargado. No lo tiene porque él tiene lo mínimo necesario para correr el Nginx. ¿Se acuerdan que yo le dije que esa es la idea de los contenedores, tener lo mínimo necesario? Entonces, hay comandos que él no tiene instalado. Tendría que instalárselo. Ahora mismo no está reconociendo el PH. No. Yo puedo actualizarle el sistema operativo, sí, porque para él es un Linux, es como un sistema operativo normal. Entonces yo le puedo poner apt update y él va a hacer una actualización del contenedor. ¿Lo ven? Y yo le puedo poner apt install y le digo instala ps y él se va y me dice ps no existe. Ah, bueno, porque ps creo que es parte de otro paquete. Vamos a buscar aquí rápido en Mr. Google qué paquete es el que tiene ps. Vamos a ver. Install proc ps. Vamos a ver si es cierto. Dice que hay que instalar proc ps. Vamos a instalar proc ps. Vamos a ver si tiene ahorita ps. Bueno, ahora sí lo tiene porque ya se lo instalé. Entonces, ¿ven que él se comporta como un sistema operativo o como otro sistema operativo? ¿Lo ven? Sí, Y yo puedo instalarle paquetes y todo. sí. ¿Lo vieron? Entonces, ven que ahora yo le corro ps y adivinen quién está corriendo ahí en el fondo. Los workers de Nginx. O sea que él está corriendo Nginx. Lo mismo me va a pasar si yo quiero correr netstat. Me va a decir, no encuentro el comando. Ah, ¿por qué? Porque ahora, tengo que instalar creo que se llama netutils. No me acuerdo, vamos a ver qué me dice. No, no es netutils. Vamos a ver cómo es que se llama o network utils, no me acuerdo. Dice que el paquete se llama NetTools, no NetUtils, NetTools. Entonces yo le pongo aquí, instala net-tools. Ya instaló el NetTools, ahora yo puedo correr netstat-apn y ya puedo chequear aquí. Y él me dice el puerto 80, que es el del Nginx, ¿verdad? Está listen, o sea que el puerto 80 está conectando. Bueno, hay una aplicación para browsear en texto que se llama curl. Yo tampoco existe curl. Bueno, entonces apt install curl. Y ahí va para. ¿Quiere instalarlo? Sí. Ahí lo instalo ahora sí. Ok. Curl http. Como si estuviera browseando, ¿verdad? Y le digo que localhost porque es el mismo. A ver qué me responde.
¡pum! Y me dice, ya me tiró la página aquí. Me dice, Welcome to Nginx. ¿Lo ven? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo instalarle paquetes al contenedor, los paquetes que yo necesite. Más tarde vamos a ver el proceso de cómo yo creo una imagen de esta que ya tenga todo eso que necesito y la subo para reutilizarla cuantas veces yo quiera sin tener que volver a instalar todo, sino que simplemente la llamo y ella viene con todo lo que yo necesito. Esa es la idea también de contenedores. Asimismo, usted instalan aplicaciones cuando trabajan con desarrolladores, por ejemplo. Asimismo, usted instalan aplicaciones y todo lo que la aplicación necesita, lo empaquetan, lo suben y ya después eso, en donde sea que lo van a correr, levantan unos 10.000 de esos y todos van a correr igual. Lo importante es que usted hace la prueba en local, o sea, en su compu, y si funciona en su compu, tiene que funcionar en el servidor donde lo manden. Porque ya usted le empaquetaron todo. Entonces, ahora que si yo me salgo de aquí, yo le doy Docker PS, él va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque yo lo único que hice fue conectarme a él de manera interactiva. Pero el Nginx sigue arriba. ¿Ven? Entonces, él está viviendo porque el Nginx está viviendo. Ahora, ¿qué pasa si yo entro al sistema operativo y yo mato el Nginx? El contenedor se va a caer porque ya no hay nada que lo sostenga vivo. ¿Me entienden? Entonces, por eso que la gente dice que, pero modifica el Nginx en un contenedor, lo reinicias para ver si hace el cambio y cuando lo reinician, ¿de qué? Y se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque mataste lo único que tiene el contenedor vivo. ¿Me explico? El proceso que está corriendo. Entonces, ok, ahora sí, ya yo no necesito ese contenedor, yo quiero quitarlo, quiero detenerlo. ¿Cómo yo hago? Docker stop y le pego el ID. Siempre el ID, denle ustedes. Bueno, pongan ahí Docker run Nginx. Denle en Docker para que lo corran en su máquina. Docker run Nginx. Ah, bueno, no. Sí. No, hagamos un ejercicio. Solamente pongan Docker run Nginx, así como lo estoy poniendo yo, y vean lo que le va a pasar. Va a correr, pero se le va a quedar pegado en la ventana. Sin el menos D. Sin el menos D. Está muy pequeña la letra. Sí. Así. Ah, ya lo vi. ¿Ve que se quedó pegado en la pantalla? Los que lo corrieron, denle. Entonces quiere decir que a él está funcionando, nada más que no le va a dejar usar la pantalla, ¿lo ven? Ya corrió. Y se quedó en la pantalla. Se quedó pegado en estado. Bueno, dale control C. Control C. Ajá. Para que se termine. Ya. Bien. Para que él corra en segundo plano y no se te quede pegado en la pantalla así, uno pone docker run -d. El -d es, córrelo como daemon. En Linux, el daemon es un término de un servicio que vas a mandar a segundo plano, que no te interrumpe la pantalla. Cuando usted corra en docker run -d, Nginx, usted va a ver que él corre, te tira un número largo y pareciera que terminó. Pero está corriendo. Pero él está... Menos de Nginx. Ajá, -d, espacio Nginx. Pues yo lo corro, a mí en especial me manda un error porque me va a decir que ya el puerto está utilizado. Bueno, ahí lo corrió, pero de fijo cuando le hago docker ps... Ah, bueno, no, levantó 2. Bueno, no sé cómo. Ah, bueno, no. Sí, ya sé por qué. Ya sé por qué sí me levantó otro más. Ahorita les explico. Dice que no existe el repositorio. O quizás requiera un Docker login. Un docker login, no deberías. ¿Qué fue lo que pusiste? No, a mí me mandó un RP. Ah, sí, pero vea cómo lo tengo yo escrito. Lo escribiste exactamente así como lo tengo yo. Ahí corrió solo ahí sí corrió una hilera. Te tira una serie. Ajá, Esa serie es el container ID, pero la versión larga. exacto. Entonces, Un montón de números ahí. cuando tú haces, dale docker ps, docker espacio ps, y lo vas a ver que él está ahí corriendo. Ajá, ahí está el Nginx y el Bien. ID.
Córrelo de nuevo, córranlo de nuevo. Docker Nginx, así igualito. Nada más suban con el teclado para arriba y él le va a aparecer ahí. Con la flecha en Linux, con la flecha para arriba y para abajo. Acuérdense que eso se lo enseñé en la primera clase. Ajá, sí. Va a tirarte otros números. No me sale la serie. Sí, por eso te va a tirar otros números. Ajá. Dale Docker PS de nuevo y vas a ver que ahora hay dos. Ah, sí, ahora sí hay dos. ¿Lo están viendo? Que ahora hay dos. Joana. Ah, Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué me dejó levantar otros si todos corren en el puerto 80? Debería dar conflicto, ¿verdad? Son ajá. dos containers. No, es porque son dos containers y esos 80 son dentro de ellos. ¿Estamos? Entonces, daría conflicto si el 80, si tú tratas de levantar dos servicios con el 80 en tu propia máquina. Va a dar conflicto en la misma máquina. Pero en este caso es como si tú estuvieras levantando servidores diferentes. Cada servidor puede tener un 80. ¿Estamos? Entonces, esto es un servidor, por decir algo. Es un servicio, un servidor aparte. Y este es otro. ¿Cómo nos damos cuenta? Ahorita lo vamos a ver eso. Básicamente lo que estamos haciendo para que lo vean es algo parecido es algo parecido a esto. Es como si estuviéramos levantando servidores diferentes. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces quiere decir que si yo levanto un tercero, también va a levantar y un cuarto y un quinto. Después con el tiempo vamos a ver la importancia de levantar ese montón. ¿Por qué se levantan esos montón? ¿Qué pasa? Que si son iguales y dan los mismos servicios, entonces yo podría que si se me cae uno por algún problema, el otro queda arriba. Sí, por eso es lo bonito de contenedores. Tú puedes tener, eso le llaman alta resiliencia. Tiene como si fueran sistemas redundantes. ¿Ve? Pero es un poco más complejo que esto, pero básicamente es eso. Entonces, después vamos a ver eso y los balanceadores y todo lo demás. Bien, entonces quiere decir que yo puedo levantar varios. Veamos algo de red de Docker. Hay un comando, ¿qué IP tiene el contenedor? ¿Cuál es la dirección IP? Porque yo le dije a ustedes que dentro de Docker ellos crean un ecosistema como si fueran una red y cada servidor va a tener un IP. Docker mismo es como si tuviera un servidor de DHCP, de esos que dan IPs. ¿Se acuerdan? Es como si él tuviera un servidor de DHCP. Entonces, cada contenedor que se va logueando, él va dándole un IP. Cuando usted levanta un Docker, el Docker ya tiene una subred interna. Es un ecosistema. Es virtual, pero él es un ecosistema que él tiene su red interna. Entonces, por ejemplo, si yo le digo Docker inspect, cada vez que yo voy a hacer algo en Docker, en un contenedor, yo tengo que darle el ID del contenedor. Entonces yo le digo Docker inspect y le digo que me inspeccione perdón. Si yo le voy a Docker inspect y yo le digo y tomo este de aquí, el ID, yo puedo inspeccionar ese contenedor, el primero, ¿verdad? Vamos a pegarlo aquí. Y yo le hago Docker inspect y él me tira un montón de datos, ¿lo ven? Del contenedor. Entonces me dice que el IP de ese contenedor del primero, en mi caso es el 03. Vean la red que usa Docker interna. 172, es privada. Ajá, ¿qué IP le da a ustedes? ¿Qué red le da a ustedes? Entonces, cada vez que ustedes van a inspeccionar o necesitan saber algo del contenedor o necesitan matarlo o ustedes necesitan el ID del contenedor. O sea, cada vez que van a hacer una acción tienen que darle Docker PS para saber cuáles son los ID de ellos, ¿verdad? Con el mismo mouse ustedes lo bloquean y le pueden dar clic derecho y le dan copy. Y después pueden, ok, ya tengo el primer, entonces ahora le hago Docker inspect de inspeccionar y clic derecho al mouse y le doy pegar. Me sale No, ya lo hice. 1703. Entonces, si usted le dan enter, te dan cuenta que todos tienen como la misma subred interna. Ajá. ¿Los ven? 02. Porque el mío dice 02. Sí, eso no importa. La subred es esto. Es esta de aquí. Dice prefix es 16, entonces son estos dos. Esto es la red. ¿Estamos? El IP que le da el contenedor depende de cuál levantaron primero y de cuál levantaron segundo.
¿Me explico? O sea, no necesariamente ustedes van a tener lo mismo que yo. Si ustedes tienen más contenedores que yo, van a tener las IP asignados diferentes, pero siempre dentro de la misma subred. Ok. ¿Lo ven? Entonces, si yo le hago docker inspect a eso, ustedes se dan cuenta que el gateway es el 01, ¿lo ven? Y se van a dar cuenta que él le asigna un IP address a esa máquina. En este caso es la 03. ¿Qué pasa? Que si ahora yo hago de nuevo, voy a docker ps, ahora voy a agarrar el ID de la segunda. Pero vamos a hacer docker inspect y ahora voy a copiar el ID de la segunda y lo pego y le doy enter. Ven que la segunda tiene otro IP diferente. Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? Que eso es importante entenderlo, es que dentro de ese engine yo tengo un ambiente como si fuera una red. Tengo un servidor de DHCP que me da IPs. Si yo creo otro Nginx, si yo vuelvo a correr aquí docker run -d engine, me va a crear uno tercero. Vea que yo hago docker ps, ahora tengo 3. Ahora si yo agarro y le hago un docker inspect y al último que creó dice que 4 segundos es el de arriba, ahí le dice hace cuánto lo creó y lo pego y le doy enter, ahora me puso el 04. ¿Lo ven? Entonces, ok, tiene una red. Esa red interna se ven entre ellos. Sí, se ven entre ellos porque es como si fuera una red interna donde tienen sus switches y sus cables y sus vainas, pero es virtual. Entonces, por ejemplo, Docker PS para agarrar los ID. Ahora, ¿se acuerdan cómo era yo me lo guiaba adentro? Yo hacía docker exec -it. Estos comandos los pueden buscar de Google, no se lo tienen que aprender de memoria. Con el tiempo se lo van aprendiendo. Voy a conectarme a este. Voy a pegarme a este. Y le voy a decir que el comando que quiero ejecutar para el bash es bin bash. Me estoy pegando a este, al 33. Nótese que el 33 lo acabo de revisar y su IP es el 04. Ahí estoy. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver si tiene el comando de ping. Yo le digo ping 172.17.0.1, que es el gateway. Me dice que el ping no está. ¿Qué era lo que hacía falta? apt install nettools. NetTools, creo que se llamaba, ¿verdad? No, me dice que no existe. Bueno, primero siempre hay que hacer update. Vamos a instalarle paquete. ¿Era NetTools? Sí, aquí lo instaló. Bueno, ahora nótese algo. No sé si este me deje ver isconfig. Sí. Ve, mi IP dice que es el 04, el de ese contenedor. Pero si yo le hago ping al 1.90, digo 1.72.17.0.1 es el gateway. Me dice que ping no está. ¿Qué hago para instalar ping? Install y se llama IP utils -ping. Ahora sí. Y yo le hago ping al gateway. Vea que me responde el gateway, que es el 1. Si yo le hago ping al otro contenedor, que era el 2, ¿se acuerdan? Me hace ping al 2. Y si yo le hago ping al tercero que yo tenía, que me hace ping al 3. Obviamente, como el 5 no lo he creado, no he creado ninguno que tenga IP5. Si yo le hago al 5, va a fallar. ¿Lo ven? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que dentro del Docker yo tengo un ecosistema como si fuera una red. Cada contenedor que yo conecto, él levanta un servidor y allá adentro imagínense que hay alguien conectando a la switch con el cableado y todo. Todo eso lo hace automático. ¿Me explico? Desde afuera yo todavía no lo puedo ver a menos que yo use el comando exe para pegarme a ellos. Pero a lo interno entre ellos se pueden ver. ¿Estamos?
Entonces, vea qué interesante. ¿Se acuerdan que yo le instalé Curl a uno? Bueno, a este no. Todos son en Nginx, ¿se acuerdan? Sí. Vea. Vamos a instalar apt install curl. Vamos a instalar curl. El curl es para browsear, pero ahí en blanco y negro en la terminal, ¿se acuerdan? Es como un browser. Entonces yo le hago curl a HTTP a mí mismo, porque yo estoy corriendo en Nginx. / y yo le digo aquí localhost. Me tiene que responder el Nginx porque me estoy conectando a él. Entonces aquí está welcome to Nginx. Ah, pero los otros también son Nginx, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, como son Nginx, quiere decir que en vez de localhost yo puedo poner el IP de los otros. Del 172.17.0.2. Aquí está. Ya me contestó el Nginx y lo mismo me debe hacer el punto 3. Y aquí está, me contestó el Nginx de cada uno. O sea que en esa red interna, tú puedes accesarlos a ellos también. ¿Me explico? ¿Mm? Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta que eso es todo un ecosistema que hay allá adentro. Usted va a dar cuenta que usted pueden poner volúmenes y esos volúmenes, usted pueden montar los volúmenes como hicimos en clases anteriores. Eso quiere decir eso, que se podría pegar a unos servicios y a otros no. También pueden hacerlo como si tuvieran mecanismos de seguridad entre ellos y demás. Pero en Docker no se ve tanto eso. ¿Por qué? Porque Docker es un ambiente local que yo uso mi máquina para prueba. Pero yo puedo usarlo en los servidores. Sí, sí puedo usarlo en servidores. Puedo usar Docker en servidores y correr sistemas y denegar cosas. Pero no es como tan granular o tan efectivo para eso. Cuando ya uno va a nivel de servidores y uno necesita manejar contenedores y uno tiene varios clientes y tú quieres que los contenedores de uno no se vean con los contenedores del otro cliente, porque si no pueden acceder a base de datos de otros y cosas así, y ya tú vas a manejar más carga y tú necesitas que ellos se repliquen cuando hay carga o disminuyan cuando no hay carga. Hay otros engines que son mucho más eficientes para eso que Docker. Y ahí ya te van a ver Docker Swarm, ya ustedes van a ver ahí, y el más utilizado de todos para este tipo de cosas, que es el más complejo, es lo que es un orquestador que se llama Kubernetes, que es una máquina. Kubernetes es una máquina que te permite orquestar contenedores, te permite manejar seguridad dentro de contenedores, te permite todo esto, pero eso lo vamos a ver a futuro, todavía no. Ahorita, para que entiendan que esos son ecosistemas, ¿estamos? Bien, vamos a salirnos de aquí. Bien, ya, Docker PS, ya yo no quiero nada de eso. Ya yo quiero matar 2 de esos porque no los voy a utilizar. Entonces, Docker, stop. Y vamos a detener este. Lo copiamos. Ustedes pueden detenerlo también allá y pegamos. Y le doy enter y él lo va a detener. Dele. Hagan lo mismo allá. Detengan aunque sea uno porque ustedes tienen 2, ¿verdad? Yo voy a detener 2 porque yo no necesito 2 de ellos. Docker PS, a ver cuáles me quedan. Me quedan estos 2. Docker stop. Docker, no creo. Docker stop. Y pego el ID de uno de los que quiero ya detener. Copy. Paste. Paste. Y ya lo detuvo. Y ya nada más tengo uno. Ahora vamos a hacer a hacer algo diferente. Yo le voy a mandar un correo, una cosa aquí en el chat. Aquí está. Ahora vamos a usar una herramienta de seguridad. Voy a copiarles esto. Sí, yo sé. Entonces, vamos ya para ir terminando. Voy a copiarles esto. Vamos a hacer Docker PS. ¿Lo tienen? Bueno, Docker PS.
U- una vez que tengan el PS, que le tiró el ID, ¿verdad? Ahora, en la terminal vamos a hacer docker inspect. Ya le dieron docker PS, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer docker inspect de nuevo. Y le pegamos el ID del contenedor. Copiamos y pegamos el ID. Para obtener el IP de ese contenedor. Aquí está el IP. Memorícenlo, ¿verdad? Es el que termina en 4, en 3, en 2, no lo sé, ustedes sabrán. Ajá, bueno, ahora vamos a pegar eso que le dije yo. Lo pegamos. Pero en donde dice IP más, vamos a poner el IP. En este caso, 172.17.0 y el número que le apareció a ustedes. Ok. Slash IP más. 24. Después de lo que tú escribiste pongo. Quítale, donde dice IP más, quítaselo. Quita el IP más. Y pongo Ponle el IP slash y la máscara, que en este caso es 24. Y le vamos a... ¿Esto qué es lo que va a hacer? Él va a levantar, va a buscar una imagen que tiene una herramienta que se llama Nmap, que hace escaneos. Va a levantar ese, va a levantar ese contenedor y va a hacer un escaneo, va a escanear los puertos del Nginx para ver cuál puerto está abierto y decirme cuál puerto el Nginx tiene abierto. ¿Estamos? Entonces yo le doy enter, me va a decir unable to find porque no está, va a hacer un pull, vas a empezar el escaneo y al final él me va a decir, este tiene puerto tal abierto, pero hay que darle chance porque eso toma rato. Él va a tardar. También. 24. Ujú. Ahora sí. Él está haciendo un escaneo. Ese Ajá. escaneo 255 host, Ya el mío terminó. complete, Mientras, scan. mientras termina el de ustedes, pueden ver mi pantalla. Ajá. Sí, voy a minimizar esto. ¿Lo vieron? ¿Lo ven? Entonces, él lo que hizo un escaneo al servidor, o sea, al contenedor del Nginx para empezar a buscar qué puerto el Nginx tenía abierto y poder decirme a mí qué cosas están abiertas en ese sistema. Entonces, cuando él termina de correr, ve que él tira este reporte que está aquí en mi pantalla. Dice port y ves que dice, encontré abierto el puerto 80 y el MAC address tuyo es tal. ¿Lo ven? Entonces, el Nmap es un tool de seguridad que se usa mucho para escanear equipos, para saber qué puertos ese equipo tiene abierto. Si tiene puertos innecesarios, uno procede a cerrarlos. Pero, desafortunadamente, también lo usa la gente para hacer exploración de máquinas, a ver qué tienen abierto para saber por dónde pueden entrar. ¿Lo ven? Entonces, ¿se fijan que qué fue lo que hice yo? Corrí corrí el comando de nmap cuando hice eso. ¿Qué pasa? Que ahora yo puedo hacerlo diferente. Yo puedo, en vez de decirle que corra un puerto, una aplicación, yo voy a decirle que no haga interactivo, sino que, no, miento, que sí sea interactivo, menos IT, y que me conecte, pero con Beam Bash, y yo voy a correr el Nmap a mano yo. O sea, conéctame al contenedor ese, córrelo y conéctame con Beam Bash, o sea, conéctame al shell. Bueno, en este caso me dijo que, vamos a ver. No, parece que no lo tiene. No, no tiene Beam Bash. Parece que está hecho para correr el comando y ya. Sí, este está hecho. Tendría que correr el anterior. El anterior sí me lo permite. Este no, este parece que ya está hecho para que corra en map. Nada más dime qué es lo que quieres correr en map y ya. No, 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 no está hecho como para que yo pueda entrar y correr los comandos a mano. No sé si por aquí tengo. Vamos a usar el de NetTool. Voy a usar el de NetTool.
A ver si este tiene en map menos IT. Si este tiene en map. Entonces yo le puedo poner aquí en map menos V y le pongo el IP 172.17 era. Punto 0, en el caso mío era punto 4/24. Y yo lo corro y él va a hacer lo mismo, ¿ves? Es que el otro no, el otro es como de la misma persona, pero lo hizo todavía más detallado para que solamente tenga en map y solamente use esa herramienta. ¿Estamos? Y a usted le tiró el puerto 80 abierto, nada más. Sí, porque es el único que tiene es el único que tiene el contenedor, por eso son contenedores. No es un sistema operativo completo que tiene un montón de puertos. ¿Estamos? Sí. Entonces, ahora, lo importante aquí es que ustedes entiendan el concepto de contenedores. Vamos acá. Aquí lo importante es que ustedes entiendan, digamos, es cómo trabajan los contenedores. ¿Verdad? Cómo tienen ese engine dentro de su máquina y cómo a lo interno, eso es un ecosistema, como una red en donde usted levanta múltiples servidores que pueden verse entre ellos como si estuvieran conectados todos a switches. ¿Ven? ¿Mm? Y se acuerdan y ahorita nosotros estábamos haciendo, por ejemplo, en map, en esta máquina, hacia esta otra máquina. Aquí, esta la levantamos, le corrimos en map hacia esta máquina y esta detectó que esta tiene un puerto 80 abierto a lo interno, como si fuera un servidor haciéndole escaneo a otro. ¿Estamos? Y ustedes vieron que yo puedo levantar varios Linux de estos, varios servidorcillos de estos, múltiples de estos, dentro de ese sistema. Y que se pueden ver al punto de que yo puedo hacer ping entre uno y otro. Y que se pueden ver al punto de que yo puedo accesar el puerto 80 de cada uno de ellos. Y ver las páginas Ajá. a lo interno. Pero eso es a lo interno. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero no solo a lo interno, sino que mi máquina afuera pueda ver ese Nginx y browsearlo y ver el servicio? También se puede. Pero tengo que hacer lo que le llaman un expose o exponer el puerto. Entonces, yo le había hecho la clase anterior y creo que vamos a cerrar esto y vamos a abrir una presentación de la clase anterior. Debo tener la presentación de la clase anterior por aquí, esta. Y yo le había dicho a ustedes, este slide que está aquí, yo le había dicho a ustedes que ese contenedor que está corriendo dentro de Docker con un puerto 80 a lo interno, o sea que solo a lo interno se pueden ver, yo puedo exportarlo para que se vea en mi máquina con el mismo puerto 80 o con otro puerto. De tal forma que yo dentro de mi máquina ya lo puedo ver. O sea, mi máquina normal lo puede ver. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no sé si estamos claros esta parte o estamos enredados. Ok, ¿qué pasa? Observa esto. El contenedor como está interno dentro de Docker, si yo, veamos esto. El contenedor está interno dentro de Docker. ¿Se acuerdan? Vea, vamos de nuevo. Yo voy a salirme de este porque estoy dentro de un contenedor. Y yo voy a poner Docker PS. Noten que Nginx está ahí corriendo, ¿verdad? Y que él dice que tiene puerto 80. Dentro del ecosistema. Dentro lo puedo ver. Pero ¿qué pasa? Aquí esta terminal donde estoy no está dentro. Ese es mi Linux normal. Ese es el Ubuntu de ustedes normal. Cada vez que yo corro Docker exit para pegarme a ellos, ahí me estoy conectando al contenedor que está en el ecosistema. ¿Estamos? Y desde ese contenedor interno yo puedo ver otros contenedores. Pero si yo no corro Docker aquí, yo estoy en mi máquina, no dentro de Docker. No me estoy pegando a nada dentro de Docker. ¿Estamos? ¿Mm? Entonces, volvemos al gráfico. Volvemos aquí. Yo me estoy pegando con el Docker Exe, me pego a un contenedor
que ya estando dentro de este ecosistema yo puedo ver otros. Pero cuando yo no me pego a ninguno de ellos, yo estoy en mi máquina, en la terminal normal, yo estoy aquí afuera, en mi máquina, en el sistema operativo de mi máquina. Para el sistema operativo de mi máquina, estos no los puedo ver. Yo estoy en otra red que es la red de mi casa. Ellos están en una red interna. Ajá, entonces, exacto. Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? A lo siguiente. ¿Qué es lo que voy con esto? Que si de aquí yo hago call desde mi máquina y yo pongo http en mi máquina, a ver, desde afuera, y yo le digo 172.17.0 y el mío era .2 o .4. No era .4 en mi caso. Y yo le hago aquí. No lo va a ver, no lo ve. Sí lo vio. Sí lo vio. ¿Por qué? Voy a ver las tarjetas de red que yo tengo en mi máquina, las interfaces. Y yo hago ifconfig. Ifconfig. Nótese que él creó una interfaz aquí que se llama Docker 0. ¿La ven? ¿Mm? En mi máquina, no en Docker. Ese es un pequeño detalle que a mí se me había olvidado. Él al final lo que está haciendo aquí es que está haciendo, en mi máquina está haciendo es, ¿ustedes se acuerdan de lo que yo le había dicho de un bridge, de un puente de red? Que en Linux se pueden crear puentes virtuales y pegar el sistema. Entonces él lo que hizo aquí es un puente virtual al ecosistema de Docker. ¿Qué quiere decir eso? Que él de la máquina sí puede llamarlos por IP. Si yo llamo el IP de los contenedores internos, sí lo puedo ver. El tema es, yo de mi máquina tengo un bridge interno que me permite ver los IPs de ellos. Pero, si vamos a la presentación anterior, lo que no puedo hacer es lo siguiente. Yo tengo el IP interno, yo puedo verlo, ¿ok? Usando el IP interno de ellos. Eso me lo está permitiendo el Docker ahorita. Pero si yo quisiera ese servicio, poder proveerlo como si mi máquina lo estuviera sirviendo, yo no puedo. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo pongo aquí http localhost, o sea, yo llamando a mi máquina, yo no tengo nada en mi máquina en el 80. Pero yo lo que quiero hacer es poder exportarlo de tal forma que ese servicio interno que está corriendo en un contenedor se vea como si lo estuviese corriendo mi máquina. Entonces, en ese caso, yo tengo que exportar el puerto. Y para exportar el puerto, primero vamos a hacer algo. Yo voy a hacer docker ps, voy a detener este. Voy a darle docker stop y vamos a pegar el ID. Y ya no tengo nadie corriendo. Voy a levantar de nuevo el Nginx, ¿verdad? Pero le voy a decir que el "-p es para exportar el puerto. Le voy a decir "-p" y le voy a decir el puerto original que es de él, que es el 80. Creo, ajá. Vamos a exportarlo al 80 de mi máquina. ¿Estamos? El puerto 80 Tiene que estar detenido el contenedor. tiene que estar detenido el contenedor. O sea, eso se lo voy a aplicar al contenedor que levanto. Independientemente si hay otros, a los otros no se van a explicar. Solo estoy exportando uno, O sea, el que estoy levantando. si ya creo uno, usted no Si, puede. no, si ya creé uno, lo puedo llamar, pero solo por su IP, no como localhost. Si yo corro Docker run, estoy levantando uno nuevo. Entonces, si yo le pongo esta opción "-p" y le digo, ok, el puerto del contenedor expórtalo al puerto mío. Entonces, cuando yo corro esto,
Él lo levanta. Nótese que si yo vuelvo a hacer Docker PS, ahora él me dice que el puerto 80 del contenedor lo está exportando a mi máquina como 80. El 0.0.0 significa cualquier IP de mi máquina. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahora yo me voy y yo vuelvo a poner aquí localhost y le doy refresh, ahora sí responde. ¿Por qué? Porque ya yo no lo tengo que llamar por IP a él. Porque ahora yo le estoy diciendo que el puerto de ese contenedor específico lo exporte a mi máquina para yo verlo como un servicio de mi máquina. ¿Para qué se hace eso? Lástima, Melissa no está aquí. ¿Por qué si Melissa no está aquí? Pero ustedes sí pueden verlo. ¿Qué significa eso? Que ahora, observen esto. Ustedes, los que están aquí, pero Meli lo va a entender. Si yo le hago ifconfig, y yo tengo este IP que está aquí, se los voy a pegar a ustedes, Meli no puede. No, miento, el de mi Wi-Fi es el WLP. Voy a pegarlo aquí. No sé, creo que no tengo firewall. Traten de agarrar y poner este IP que tengo aquí. Abran el browser ustedes. Un browser. Ajá, ahora pongan http // Ellos lo que deben ver es esto. Como ellos están en la misma red que yo, cuando ellos llamen el IP de mi máquina debería poder proveerle a ellos el Nginx. Básicamente, lo que ellos deberían de ver es algo así. http // y ponen el IP de mi máquina, que es el 234, y le dan enter, deberían ver ellos el Nginx igual que lo estoy viendo yo. Entonces, al final ellos están viendo esto dentro de la red. Entonces, ¿qué es lo que voy acá? Lo que voy es lo siguiente, que usando contenedores de esta forma, yo puedo exportar los puertos afuera hacia mi máquina para que otros que no están dentro de mi máquina lo puedan ver. ¿Lo ves? Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, ok, entonces quiere decir que yo puedo tener contenedores en un servidor, hacerle un export de los puertos y ese servicio yo lo puedo ver en todas las máquinas de la red. ¿Ve? Ahí es lo interesante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo puedo montar servidores web con mis configuraciones, con mis aplicaciones en contenedores para que sirvan dentro de un edificio, o incluso si el servidor tiene acceso a internet, en internet otros lo pueden ver. ¿Por qué? Porque al final lo estoy exportando para todos los IP de mi máquina, y si esa máquina es un servidor que está pegado a internet con un IP público, todo el mundo puede ver las páginas que yo tengo. Entonces, ok, ¿qué pasa? Que ahora hay ahí vamos a ver más adelante que hay balanceadores. ¿Qué significa eso? Que yo puedo levantar 20, 30, 40 contenedores en una máquina. Por ejemplo, usando Docker, y si yo tuviese un balanceador enfrente, yo puedo hacer que ese balanceador mande cargas a los diferentes contenedores. Entonces, eso es un sistema altamente disponible. ¿Por qué? Porque si un contenedor se cae, los otros van a estar vivos, y el balanceador va a mandar los requests hacia otro servidor de esos. Entonces, los contenedores esa es una de las importancias de los contenedores, que yo puedo hacer sistemas altamente escalables y sistemas altamente disponibles. Y no solo disponibles, sino que crezcan según la carga para seguir manejando y dando respuesta igual al mismo tiempo, o sea, de la misma rapidez. Entonces, a todo ese sistema que es escala, que siempre está disponible, que siempre responde rápido, le llaman un sistema resiliente, o resiliente, creo que es la palabra. ¿Ve? Entonces eso le llaman resiliencia. Entonces esa resiliencia es lo que se busca en los sistemas actuales. Sistemas que no se estén cayendo. Es que se cayó el sistema típico, por ejemplo, antes en los bancos. Ahora los sistemas resilientes
están hechos para que eso no pase. ¿Ves? El sistema se autorrecupera solo rápido. Entonces, esta es la importancia. Exacto. Entonces, esto es lo que al final buscamos nosotros con contenedores. Sistemas altamente resilientes. ¿Ven? Tú puedes montar contenedores en servidores físicos. Kubernetes, cuando lo vamos a ver más adelante con Kubernetes, tú montas tu servidor, pero lo interesante de esto es, tú dices, bueno, pero si voy a montar servidores físicos, ¿por qué tengo que hacer contenedores? Porque montar servidores físicos resilientes tienes que montar 5, 10 servidores iguales y tienes que ver cómo copias toda la... Uno que actualices diferente a los demás puede que te dé problemas porque ya es diferente. Sin embargo, como tú corres con contenedores, tú puedes tener 10 servidores diferentes con Windows, con Linux, con Mac, con lo que te dé la gana. Pero al final, como ellos corren en contenedores, al contenedor le vale porque su dependencia está dentro del contenedor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo montar servidores que no tienen que ser iguales. Y eso es mucho más fácil. Y simplemente le monto algo como un Docker y dentro del Docker, entonces corro contenedores y todos los contenedores son iguales. Entonces no dependen de cómo sea el servidor. No dependen del tamaño. Si un servidor es más grande que otro, bueno, simplemente el servidor va a cargar menos contenedores que los otros. ¿Me entiendes? Que se me jodió un servidor, meto otro ahí, que no tengo más. Bueno, tráete 3 PC de la de ustedes porque necesitamos poner algo ahí. Y pones 3 PC y le montas Docker y montas los contenedores y ahí están corriendo en 3 PC. Tráeme la laptop porque no hay más. Manda la laptop que esa sirve también. Y metemos contenedores dentro de la laptop. ¿Me explico? Entonces, es un sistema lo que le llamamos altamente portable porque se puede pasar de un lado a otro. ¿Ve? Esto resuelve un problema antiguo de los programadores, de que los programas no corrían donde los clientes por diferentes... Sí, sí, es que lo que quisieron sacar. A veces los programadores programaban en su máquina y cuando lo llevaban de los clientes, pasaban 3 días volviendo a configurar donde el cliente porque la vaina no corría ya. Ya eso no pasa con esto. Y más interesante, ustedes que saben de enrutamiento, que yo más o menos les expliqué cómo trabaja enrutamiento. Yo puedo tener servidores aquí en Costa Rica y yo puedo mandar los mismos contenedores a correr en servidores en Panamá y que el sistema sea tan escalable que si Costa Rica le cayó una bomba atómica y desapareció, el sistema sigue vivo porque los servidores de Panamá responden con los contenedores. Eso le llaman una configuración regional y se hace mucho. Yo tengo clientes en donde ellos, por ejemplo, tienen parte de su flota en Virginia y la otra parte en California. Si a ellos se le va Virginia, California sostiene la carga. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo interesante de manejar contenedores. Y ahí me disculpan porque aquí sí hice algo mal. O sea, yo tengo un ecosistema, si ustedes se dan cuenta, pero el Docker me permite un IP que me permite ver dentro del ecosistema. Lo que no puedo es hacer que otros que están fuera de mi máquina puedan ver ese ecosistema. ¿Estamos? Si tuvieran IP pública, sí. ¿Mm? Entonces, yo creo que vamos entendiendo contenedor mejor, ¿verdad? Si tuviera una IP pública, Melissa sí lo podría hacer. Si yo tuviese una IP pública, Melissa se hubiera puesto el IP mío público y sí lo hubiera visto. Para la próxima hacemos esa. Sí, ya vamos a terminar porque ya es mucho. ¿Cómo era el comando del prompt para...? Ah, bueno, importante. Yo les voy a compartir la presentación anterior. Entonces hay poco de comandos, pero si no voy a buscarle una lista de los comandos en internet para que lo tengan ahí, que hace cada uno. Para que puedan correr contenedores en sus máquinas. ¿Ve? Entonces, cuando usted piensa de que existirá algún Linux que tenga esto, júrelo que hay un contenedor con eso. Entonces, ustedes pueden correr en contenedores en su máquina y conectarse y usar herramientas. Pero ya viste que hay contenedores que tienen herramientas de red. No tienes que instalarlas todas en tus máquinas. ¿Ve? Ya quiere medir de velocidad, corre el contenedor con speed test, lo corre y ya tiene velocidad en tu máquina sin tener que instalarle nada. Por decir. Bueno. Ya ahorita uno le da X y ya sale de ahí. Sí. Si ya quieres detener los contenedores, ya sabes cómo es Docker PS. Porque a veces esa es otra, que si tienes contenedores corriendo, así que qué raro, porque mi máquina está pesada y es que tienes un montón de contenedores ahí corriendo.
Simplemente le dan Docker PS y después Docker Stop y hasta que le salga la lista que dice Container ID y no salga más nada. Y ya con eso no tienen nada corriendo. ¿Estamos? Sí, porque tiene que queda una máquina virtual, queda las aplicaciones virtuales dando vueltas por ahí. Ujú, exactamente. Ve, y de esa manera Meli puede correr 1000 Linux diferentes dentro de su Windows. ¿Estamos? Bueno, muchachos. Entonces nos vemos la siguiente clase. Hoy nos fuimos largo. Ok. Bueno.